Tengan cada uno de ustedes muy buen día. Mi nombre es Emily Raquel Godoy Díaz, estudio licenciatura en nutrición y curso el segundo semestre de la Universidad San Carlos de Guatemala, extensión de Zacapa. En esta ocasión les explicaré un poco sobre lo que es la tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad de los materiales líquidos que tienden a no expandirse. Por lo tanto, la tensión superficial consiste en la resistencia a aumentar su superficie. Esto es debido a la presencia de fuerzas intermoleculares que proporcionan cohesión al material líquido y forman una fina película en su superficie. Podemos decir que cada molécula de un líquido está rodeada por otras. La atracción en todas las direcciones se compensa en cada punto, excepto en la superficie, donde el resultante es una atracción neta en el interior. El líquido tiende a cohesionarse, lo que significa que no puede dispersarse, y minimiza su superficie para poder formar gotas. La tensión superficial se debe a que las fuerzas afectan una molécula. Estas son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así, en el seno de un líquido, cada molécula está sometida a fuerzas de atracción que en promedio se anulan. Esto permite que la molécula tenga una energía bastante baja. Sin embargo, en la superficie hay una fuerza neta hacia el interior del líquido. Podemos ver este ejemplo que, para cuantificar una fuerza de cohesión, consideremos una estructura de alambre con un lado deslizante en la que se coloca una capa de líquido. El líquido tratará de minimizar la superficie S, ejerciendo una fuerza F sobre el lado deslizante, que podemos medir. Podemos observar esta fórmula que será de F igual a 2YL, donde Y es la tensión superficial. Y es una propiedad del líquido. F depende de L, que es la longitud del cable deslizante, pero no de la superficie S, a diferencia de una membrana elástica. Se introduce un factor 2 porque hay dos superficies. Por ejemplo, un líquido en un plato tiene solo una. La tensión superficial Y es la fuerza por unidad de longitud que ejerce una superficie de un líquido sobre una línea, cualquiera situada sobre ella. También podemos ver este dibujo que un fluido de cada molécula interacciona con la que lo rodea. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño, abarca las moléculas vecinas más cercanas. Entonces, en este momento vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de las fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentran en A, el interior del líquido, B, las proximidades de la superficie y C, en la superficie. Entonces, consideremos una molécula en color rojo que podemos observar en el dibujo. El seno del líquido en equilibrio aleja la superficie, liberándola tal como la A. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de las moléculas serán de color azul, que rodean y esta será nula. En cambio, si la molécula se encuentra en B, por existir en valor medio menos molecular arriba que abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. Si la molécula se encuentra en C, el resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en el caso B. La fuerza de interacción hace que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie liberen un fluido y experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Como todo sistema mecánico, tiende a adoptar espontáneamente el estado de más baja energía potencial. Se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior la superficie más pequeña posible. En los ejemplos de la tensión superficial vamos a encontrar este dibujo. El peso del insecto queda compensado por la resistencia de la superficie del agua, igual que le ocurre al equilibrista. Esta fuerza solo tiene un componente vertical, pues la horizontal se anula.
Entonces, el componente vertical será de f de y igual a 2pi ry y un coseno que será un x de número de patas, donde r es el radio de la depresión circular que forma la pata sobre la superficie bastante grandes, pues las patas están muy extendidas. Hay hojas y flores que también pueden flotar, aunque sean más densas que el agua. Otros ejemplos de la tensión superficial podemos decir que igual una aguja ligera también puede flotar en el agua. El polvo que cae en el agua que no se hunde debido a la tensión superficial, a menos que se agite. Las pompas de jabón que tienen una forma esférica gracias a la tensión superficial que la mantiene cohesionada. También una capa de nata flotando en la superficie de una taza de leche. Una burbuja de aire en una bebida gaseosa. Y por último, también las gotas de agua en una superficie que no se expanden definitivamente debido a la tensión superficial. La tensión superficial depende de la naturaleza de cada líquido. A la tensión superficial se le define en física como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido y contrastarse esa fuerza de atracción en el interior. Entonces aquí podemos ver una tabla donde se observan diferentes tensiones, como por ejemplo del agua, que su temperatura es 0 y sus dinas son de 75.6, y asimismo podemos encontrar en esta tabla diferentes tensiones superficiales. Muchas gracias.